Bueno, estamos en el aire nuevamente, un corte, una segunda parte tuvimos que hacer por un tema técnico, pero ya estamos de nuevo. Así que aquellos que nos están viendo de nuevo, si no se suscribieron todavía, suscríbanse y si no, denle me gusta y sigan viendo esta segunda parte que tenemos con la gente de Trisomía y del Consejo Consultivo de Discapacidad, junto a la gente de los del CENOVI y también de los autistas, que bueno, nos van a comentar, nos van a seguir comentando sobre los temas que tienen que ver en su asociación, una charla abierta que tuvimos en la sala, en la sesión del Consejo Municipal de Villanca, en el Salón Freire, posterior, ¿no? Cuando le entregaron al CENOVI un reconocimiento y por supuesto a través de la concejal Dolores Castillo, digamos, doctora Castillo, Dolores García estaba por decir, doctora Castillo, que justamente le hizo la entrega y bueno, estuvimos charlando, ella también ella es la coordinadora de este digamos, consejo consultivo, y también nos cuenta sobre lo de mañana, que es una cuestión, o sea, el día viernes, que va a ser un taller con un doctor, un especialista muy conocido sobre el tema síndrome de Down. Vemos la segunda parte de lo que estuvimos charlando, una charla abierta que nos debíamos, que íbamos a tener acá en el estudio, y no lo pudimos hacer, pero sí lo hicimos ahí en la sesión del Consejo Municipal, mejor dicho, en el Salón Freire, donde se realiza la sesión del Consejo Municipal, una charla abierta con todos los padres y chicos, digamos, con discapacidad, que realmente fue un hermoso momento también para compartir. Vemos la nota entonces. Con discapacidad. Siempre hablan con el acompañante, la profe de testigo, que siempre que tuvimos que hacer algún trámite en el banco y únicamente le pedimos que nos acompañe, pero por ahí hablan con ella. Y no, o sea, ¿qué les Ustedes cuesta existen también, digamos, o sea. comunicarse con nosotros? Porque nuestro único problema es tener la discapacidad. Claro. Nosotros nos hacemos entender, nosotros podemos hablar, nosotros podemos llevar el tipo de vida que cualquier persona sin discapacidad lo hace. Sí, por ahí nos cuesta un poquito más. Somos mamás, o sea, la mayoría de las chicas que van a CENOVI son mamás, o sea que podemos, simplemente es falta de comunicación y romper ese miedo a hablar con nosotros. Bueno, antes de ir a los autistas, te pregunto una pregunta que estuvo muy en boga en todo este año por las elecciones. El Chaco fue pionera en la elección que tuvo que ver con la inclusión del voto, e inclusivo vendría la redundancia, y el CENOVI participó. Así que contanos esa experiencia, cómo fue ir a votar con ese sistema. Y bueno, la verdad que ella ya la segunda vez que CENOVI se encarga de accesibilizar nuestros votos, y la verdad que fue muy lindo. Yo me tocó votar en una de las escuelas y no fue necesario que pida la carpeta porque me la ofrecieron. Yo ya había llevado mi plantilla igualmente. Que eso es lo que se busca, digamos, sí, que ya te... y bueno, ellos me ofrecieron la de ellos, bueno, voté con las plantillas de ellos, pero contentos porque una vez más podemos votar solos, sin acompañantes, porque siempre pasa que íbamos con el acompañante, pero no les permitían entrar, o sea que teníamos que votar con el presidente de mesa, y por ahí no hay esa confianza de decir, bueno, yo quiero votar a tal partido. Y cómo sabes realmente si votaste a ese partido. Entonces con las plantillas nos fue mucho más accesible porque nosotros ya en nuestra casa sabíamos a quién queríamos votar, contábamos los cuadraditos, lo mismo tenían braille y se veían los numeritos todos, así que pudimos hacerlo. Fue mucho más, mucho más seguro para ustedes. Sí. Muy bien. Justo acá. En relación a eso, no, además hay que resaltar que digamos, la boleta única en principio no era accesible para por eso justamente. Que tenían una discapacidad visual, no era accesible. Y fue, digamos, un proyecto presentado por CENOVI al juzgado electoral, donde ellos, digamos, presentaron la plantilla que se usó en todas las escuelas para los socios del CENOVI y también para los no socios, para todas las personas que tienen alguna discapacidad visual. No es que vino desde... No. Fue un pedido otra vez de nuevo... realmente la primera y única provincia que tuvo la aprobación del Juzgado Federal de la Nación. Ojalá que se expanda en todo el país, ¿no? Porque le presentamos como proyecto ante justamente la dificultad de ver los cuadraditos y todo, y el entrar con alguien, y no todos tienen un acompañante, convengamos también eso. Entonces fue el único que hizo. Nos preguntaron desde Córdoba, desde Buenos Aires, cómo se hizo la plantilla, y ellos sí
no presentaron ante todo el juzgado, ¿no? Sino que lo usaron las personas con discapacidad. Nosotros tuvimos esa aprobación y estuvimos que hacer, obviamente fue un trabajo de una semana, pero sabíamos que llegó a todas las escuelas de toda la provincia. Así que todas las personas ciegas y de baja visión pudieron usarlo. Ya nosotros los habíamos asesorado con anticipación el uso de la plantilla, así que ellos iban tranquilos, ponían la plantilla arriba del voto porque era todo, coincidía, marcaban y entregaban y ya estaba. Espectacular. Así que fue un logro. La importancia de esta es la importancia de realizar, digamos, las políticas públicas con intervención de las diferentes asociaciones que representan a las personas con discapacidad y que no se debe hacer nada sin ellos, ¿no? Sí, Exactamente, es verdad, porque son ellos quienes van a decir si es efectiva o no una política pública en relación a la inclusión. Yo voy a la dejar... convención, nada sobre nosotros sin nosotros. Exactamente, yo voy a dejar el tema más puntilloso para el final de la entrevista porque quiero que hablen las personas con autismo también. Sé que acá hay personas, papá. Pero, ¿te gusta la cámara? Mira, mira por acá, mira. Anda un poquito más atrás y te agarra la cámara. Te salí en la tele. Yo quería hacer un pequeño comentario. Sí, por favor, adelante. Yo soy, creo que la persona de más edad acá. No, Creo también. que sí, y entonces yo quiero recordarle o contarle a ustedes que hace 30 años nosotros censábamos y los chicos discapacitados estaban escondidos. Y gracias a esto, ya me emociono ya. Fuerte amigo, fuerza. Gracias que aparecieron gente como Zenobi, o sea, Cintia al frente con un señor que yo me acuerdo que ni sé, que el primero que estuvo con ellos, gracias a la gente que de trisomía que después tomó otra asociación más, gracias a los de autismo, al congreso que se hizo, que dio su fruto de poder nosotros juntarnos, que jamás nos hubiésemos juntado si no existía ese congreso, porque ese congreso fue la parte central de que después, gracias también a la gente que estaba organizando ese congreso, que es Nancy, que es Valeria, que siempre tiene que haber alguien. Nancy se escapó Siempre tiene que haber alguien que organice. Sí. Y siempre tiene que haber gente que tenga ideas y siempre preguntarles a ellos, porque son ellos los que necesitan las cosas. ¿Qué te parece esto? Y juntarse entre todas las asociaciones y formar proyectos unificados para que cada uno tenga sus beneficios. La discapacidad que sea, tener sus beneficios. Pero fíjense ustedes que ustedes decían hoy, ojalá que esto continúe. Hace 20 años esto no se conocía. No había chicos que representados o defendidos o con sus derechos que los pongan en práctica. Y hay mucho por hacer, muchísimo. Y lo que nosotros vamos a hacer, a lo mejor estaban hablando hoy del trabajo, a lo mejor dentro de 20 años esa gente esté todo trabajando. Pero es un trabajo que tiene que tener continuidad, es como la educación. Si la educación no es continua no sirve, porque la educación está hecha un desastre, porque viene un gobierno, hace una cosa, viene el otro, lo cambia, viene el otro, lo cambia, y no hay continuidad. En cambio, si hay continuidad en todo lo que se hace, es algo que, que da sus frutos. Entonces, hablaban también del tema de la empatía, la chica esta que hablaba, que no se podía circular, que no se... Hay que reunirse, hay que hacer un proyecto, presentar en la municipalidad, para que todos esos inconvenientes que lo vemos, nosotros vemos camionetas por todas las veredas. Claro, es impresionante, ¿no? Entonces, primero la charla. Las motos en la vereda. Primero la charla. Claro. O la concientización a los dueños de eso. Por la calle que vos quieras, hay camionetas en las veredas. Por las calles que vos me digas. Mitre, San Martín, sí, 25, en cualquier lugar. Las concesionarias ponen el auto en la vereda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero persuadirlo. Y si no te da, multarlo. La gente, si no va por el bolsillo, hijo del rigor. Así que primero hay que juntarse, hacer un proyecto, preguntarle a ellos qué es lo que les sirve, cómo quieren los chicos autistas, ayudarle a los chicos de trisomía, todos juntos y encarar una política
para Claro, solucionar porque esos problemas. por ahí hay problemas que le competen a todos juntos y algunos en particular porque al otro justo le surgió alguna Por eso cosa, mismo. también le puede Por beneficiar. eso mismo, yo estoy muy contento con El autismo, sobre todo en las escuelas, te iba a preguntar, que claro. antes no se decía, no, viste lo de Yo los conocí la palabra autismo, yo hace 43 años que trabajo, hace 5 años conocí la palabra autismo. ¿De antes cómo lo identificaban al alumno? Era un chico que no aprendía nada más, Claro. que estaba ahí, pero no se conocía. Tonto le decían, ¿eh? Algunos le decían, vamos a decir la verdad, Ponele, un despectivo, un El que despectivo. repetía todos Sí, los sí. años, el que Claro. era el burro, Ajá. el problemático. Y era autismo, ¿eh? Era un tema mucho más Sí, complejo. sí, pero no se conocía las consecuencias, después ya la ciencia va avanzando. Ajá. Así que... Porque hay un estudio también médico sobre esa cuestión, ¿no es cierto? Obvio, porque si no, no se podría diagnosticar por qué el autismo o qué es el autismo. Porque Tiene cre- ciertas características, entonces uno va y consulta a su médico de confianza, al neurólogo, al psicopedagogo. Tiene que ver la dieta y con las Son comidas, me dijeron también. Distintos enfoques. Distintos distintas enfoques. tal que dice Ningún que es autista culpa de es las igual al otro. vacunas, claro. Mm, No son los autistas todos iguales. mira vos. No Claro. son autistas, porque yo tengo nietos Ujú. y la nena es totalmente distinta al varón. Mira vos. Y los dos son autistas. Mira vos. De ahí es Y que se la llama net- espectro, Espectro. dentro de un espectro. Porque Claro. Bien, ¿eh? Uno para hablar del autismo tiene que conocer cuáles son los síntomas, cuáles son, por qué. Ahora vos hablaste de la dieta, hay dietas para el autismo. Para el- Mejoran su vida. Mira vos. Claro, porque dice que son Porque con el ritmo de las rechazan muchos de comidas. los alimentos que nosotros le damos como si fuera que nosotros vamos a comer, Ajá. ellos los rechazan. Exactamente, sí. Eso me han comentado. Es como el calzado también, el calzado a veces ellos les gusta andar descalzo porque les molesta. Eso Mirá porque vos. son hipersensibles a Mira. las texturas, Claro, a los tienen cierta- sabores, a los colores, a los Claro. ruidos, a Claro. las luces. Los Un juegos montón no de son lo características. mismo de ellos que un chico que va a la escuela que, entre comillas, normal. Claro. Los juegos son distintos. Diferente. Ellos son distintos, no Diferente. son enfermos, son distintos. Claro, son diferentes. Y iba a decir esta cuestión, ¿por qué creen que ahora es porque se conoce más o porque por otras cuestiones hay más autismo? Es porque se conoce. También hay que tener en cuenta, antes me olvidé, los ruidos. Porque sé que los ruidos les molesta mucho y vienen a la fiesta ahora y siempre se habla. Pero... Con discapacidad. Siempre hablan con el acompañante, la profe de testigo, que mira. siempre que tuvimos que hacer algún trámite. Bien, bueno, ahí veíamos entonces esta charla, ¿no?, que tuvimos con la gente del Consejo Consultivo, una linda charla que nos contaban sus impresiones, los paradigmas, ¿no?, que nos contaba el profe ahí, que tenía que ver cómo eran tratados las personas con discapacidad en otras décadas, ¿no?, en donde no se los incluía, ¿no? Qué bárbaro que después de 2 décadas de una inclusión extraordinaria llegue un gobierno, ¿no?, en donde estas cuestiones parecen ser a contramano, ¿no? Ni hablar con las privatizaciones que se dieron en esta semana y en el día de hoy específicamente. Volvemos otra vez a la vieja receta de regalar las cuestiones públicas, ¿no? O sea, qué fácil es, construye el Estado con plata del pueblo y después se la regala prácticamente en un precio que no se sabe cuál es. O sea, te dicen el precio, pero no sabes si es realmente lo que vale, con que el privado lo va a mantener mejor y después la energía nuestra andá a saber cuánto va a valer, porque ya no la podés, no tenés autonomía sobre la energía porque es del privado que la produce. Lo más lindo es que el privado no la construye el pueblo. ¿Por qué el privado no agarra tanto que Milei, que los libertarios? ¿Por qué no le dan a la empresa privada que construye y después se cobre con la concesión? No regalarle lo que ya construyó el Estado. ¿Qué vivo? Que es así cualquiera, ¿no es cierto? Yo vengo con el dinero y le pago lo que creo yo que vale, de acuerdo al mercado, que dicho sea de paso, ¿no?, de una obra que a lo mejor es estratégica, ¿no?, y que es del Estado, que el Estado la pagó. ¿Por qué tiene que vender cosa que es del Estado? ¿Por qué al privado, digo, ¿no? ¿Por qué el privado no la construye y ahí se descuenta el...? No, claro, nadie lo quiere hacer. Es más fácil, seguramente es más negocio comprarle al Estado, porque ahí hay todo un maneje. Lo mismo que con la obra pública. Lo mismo pasa con las privatizaciones. Lo que pasa es que nos vamos a enterar después. Así que lamentablemente, aparte, el Estado ganó con esas obras, no sé, creo que algo así, 700 millones de dólares, y pidió por 6.000 millones de dólares, o sea que, digamos, mamita, así estamos, esta película ya la vimos. Encima ya el dólar no es 1 a 1, es 1 a 1.000 y pico, así que, bueno, vamos a ver.
esta película no está en una zona de tinieblas, ¿eh? Vamos a ver ahora, cambiando de tema y viendo un tema mucho más lindo y feliz, que fue la entrega de los reconocimientos 2026. Y para entrar en onda, vamos a ver primero lo que tiene que ver cómo quedó una máquina legendaria que funcionaba aquí en Villa Ángel, en una de las salas de cine más reconocidas de nuestra ciudad, la antigua sala de cine, en la sala del Cine Plaza, que estaba ubicado frente a la Plaza Central. Algunos le decían como la sala de los curas, ¿no? Porque era en realidad de la Iglesia Católica, sigue siendo, pero con otro nombre ahora, Padre René Whisky. Y obviamente ahí se recicló la sala y es un salón de usos múltiples. Ahora justamente el día 12 de este mes, del mes de diciembre, va a haber un encuentro coral, la presentación del coro polifónico provincial. Es mejor dicho, es un coro formado por diferentes coristas de la región del Chaco y sobre todo la región centro chaqueña, y que van a tocar, obviamente brindar ahí lo que es la misa cantada, digamos, la misa criolla cantada para las fiestas navideñas. Lo van a hacer ahí en el Salón Padre Eduardo, donde funcionaba el Cine Plaza y donde se recicló casi todo, y lo último que quedaba en reciclar era la sala de máquinas. Y bueno, obviamente se sacaron las máquinas que estaban ahí y se la adecuó acá en los estudios Vicentín Film Argentina, en la parte donde están, en la parte de talleres, se la adecuó para donarla, o para, mejor dicho, ponerla en exhibición, porque fueron donadas, en el museo local. Así que vamos a ver una imagen de cómo quedó la máquina del Cine Plaza, una máquina Gaumont de la década del 50, que está expuesta ya para que la gente la vaya a ver. Le falta algunos detallecitos ya para la presentación oficial, pero ya está ahí en la sala principal del Museo Regional Villa Ángela. Vemos las imágenes ahí en el museo. Sí, ya busco. Bien, y ahí veíamos, ¿no? Lo que estas máquinas. Usted sabe que en la sala de proyección del Cine Plaza, bueno, en su momento había dos cines. Estaba el Cine Cervantes, que era don Álvarez, el propietario, que cuando vean la nota de Guillermo Abraham, detrás creo que se ve la imagen me parece, si no mal recuerdo, se ve, o por ahí está la imagen porque hoy estuvimos en las Casas de la Cultura, donde el cine lleva el nombre de Bernardo Álvarez, que era el dueño del Cine Cervantes, ¿no? Toda una rica historia. Después les voy a contar porque leí un libro sobre ese tema y les voy a contar bien porque leí el libro de la nieta de Bernardo Álvarez, Gabriela, que tiene toda una historia impresionante, y le voy a contar después en otro programa específicamente sobre el libro y sobre esta cuestión que tiene que ver la historia familiar de los Álvarez, propietarios del Cine Cervantes. Y competía con el Cine Plaza, ¿no? Y bueno, y en el Cine Plaza estaba también los operadores, que algunos eran los mismos del Cervantes, y que cuando el Cervantes cerró en la década del 70, tuvieron que emigrar al Cine Plaza. Y estaba Don Quintana, Don Einstein, que eran las cuales conocí, tuve el gusto de conocerlo, y donde yo empecé a dar mis primeras, fíjese qué curioso, ¿no? Un día, hoy presentando, y hoy un día de reconocimiento a los 20 años, yo ahora estoy presentando estuvimos viendo, mejor dicho, recién, la máquina en donde más o menos comencé a aspirar, a respirar los aires del cine, el Cinema Paradiso, como algunos dicen, ¿no? Y funcionaba ahí en la cabina de proyecciones, que se recicló totalmente, ¿no? Y bueno, las máquinas estas fueron a parar ahí. Y la anécdota era que también ahí estaba Antonio de Rebojet, y él siempre me decía: Luigi, no hay que perder el cine, hay que darle y seguir recuperando el cine. Es algo muy lindo y algo muy motivador para la gente, es hermoso, y las máquinas no hay que perderlas, hay que mantener la sala. Y dice, bueno, la sala no se la podía mantener y las máquinas las pudimos recuperar, así que cumplí parte de esa anécdota que se transformó
Hicimos una vez también una muestra, eso fue en la final de la década del 90, ya por el 98, 99, una muestra de afiches muy lindo que lamentablemente se perdieron. Así que un recuerdo grande a la comisión de cine, ¿no? Que estaba ahí con Griselda Morán, con Gloria Marchesi, de Muñoz, la señora Muñoz, ¿no? También el señor Giovanetti, que traía las películas del cine Colón allá en Corrientes, ¿no? Algunos estrenos. Ahí estrenamos Titanic, que con 500 fue una de las pocas veces que yo vi un cine tan grande lleno, y se llenaron las 3 funciones seguidas y se siguió llenando con la película Titanic, algo extraordinario, ¿no? Nunca en mi vida volví a ver eso. También estaba Tita Patier en la comisión, la doctora Costa, ¿no? Bueno, y otros más, Antonio Rebojet, bueno, y otros más que la integraban, ¿no? Bueno, y quién les habla. Bueno, que hacía de acomodador, ahí empecé mis primeras, digamos, herramientas, ¿no? Del cine a conocer, y bueno, de ahí seguí, fui a la universidad, y bueno, y ya todos conocen el resto de parte de mi historia, si no la conocerán ahora cuando vean la parte que tiene que ver con los reconocimientos. Bueno, vamos a ver ahora un avance de la película La Viruela, que se filmaba en estos estudios allá por el 2005, en mayo del 2005 comenzaba, y fue la lanza, ¿no? Con la cual se instalaron estos estudios que hoy son tan modernos, ¿no? Y que usted nos puede ver en vivo y en directo, y que en su momento acá se grababan películas, ¿no? Así que vemos entonces este tráiler de La Viruela. En las llanuras del Chaco, el hombre vive libremente, en armonía con la naturaleza, seguro de sí mismo. Padecen una epidemia o algo así, no lejos de acá. Ojalá se mueran todos, y principalmente ese Lucas. Ese es un malevo. Hasta que otros hombres, pecados por la ambición, están dispuestos a todo, hasta el genocidio, basados en hechos reales. ¿Te enteraste que viene Elisa? Sí, algo escuché. Me morí por verla, ¿eh? Se te nota la lengua. Gracias, gobernador. Usted parece una persona leal. Dejaremos todo en manos de Capitán Krismayer. ¡Ja! Guillermo Krismayer, capitán del Ejército del Territorio Nacional del Chaco Austral. Este es un día importante para este gran territorio. Que la República sienta orgullo de su ejército por cumplir con su deber. Con actores de primera, que harán que las llanuras del Chaco no sean las mismas. La Viruela, próximamente. Bueno, ahí veíamos La Viruela, ¿no? Qué avance, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Lo que era para la época también, ¿no? Hace 20 años, imagínense. De este avance se en el formato este, y el otro en formato internacional en inglés, para cuando salía por ahí al exterior. Fíjese, esta película es una de las pocas del estudio que salió fuera salió fuera del país, obviamente, porque salió a la zona europea con la gente que tiene, con la asociación húngara, que se envió material para exhibirse en otros lugares, así que bueno, y no sé en qué otro país más también se mandó material en donde se exhibió en centros culturales, así que bueno, en realidad no era tan exagerada el hecho de hacer un doblaje internacional, pero ahora con YouTube es muy útil, ¿no? El doblaje internacional sería muy útil. Así que todo una actividad pionera, ¿no? Y bueno, hoy recordábamos eso también ustedes van a ver ahora en la entrega de los reconocimientos 2025 que obviamente se le hizo a la productora Vicentín Film Argentina. En este estudio, por ejemplo, se grabaron escenas
como la de los soldados cuando se le da la orden de reprimir a los pueblos originarios. Así que todo un recuerdo en aquella época cuando se filmó, ¿no? Aparte se filmaban con cámara rudimentaria. Imagínense que eran un cuarto más o menos de la imagen que usted, de alta definición, que ustedes ven hoy en día, y encima en estándar definición, o sea que era bastante, una imagen bastante, si bien ya La Viruela filmamos algunas escenas en formato digital, que era toda una aparatología que había que llevar, ¿no? Con generador y toda esa cuestión, porque había que tener una computadora para captar la imagen tenía que ser grabada en un cassette especial, unos VHS especiales que había. Eso también, digamos, complicaba a la hora de producir. Así todas las cosas se hacían y lo mejor posible, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver una nota con uno de sus protagonistas, con Guillermo Abrán, ahí en la Casa Bicentenario, luego de que se le entregó también a él, como a todos los integrantes de la productora Vicentín Film Argentina, este reconocimiento merecido por los 20 años de la película La Viruela y también los 20 años del estudio Vicentín Film Argentina. Vemos la nota. Bueno, estamos con Guillermo Abrán, aquí en la Casa del Bicentenario. Bueno, Guillermo, muy contento. ¿Qué te pareció la entrega de estos 20 años? Bueno, yo creo que tu trabajo se vio valorizado, aunque un poco tarde, con mucha insistencia de parte tuya, y pudieron hacer algo y reconocer toda una tarea que, así como lo decía hoy, que tenías otras opciones y decidiste venir a Villángela y hacer las cosas que vos habías aprendido en la facultad y con tu gente. Eso es muy importante y es valorable. Y es también este reconocimiento nos halaga a todos. ¿Por qué? Porque también fuimos partícipes de algunas cosas que fuimos haciendo en conjunto con toda la comunidad, porque me acuerdo que toda la comunidad, cuando nosotros intentábamos hacer alguna actividad, estaba comprometida para con esa actividad. Bueno, algún saludo final, digamos, agradecimiento y... Fundamentalmente yo quiero instarlo a los nuevos actores a que acompañen cada uno de los proyectos y lleva un poco el sacrificio, obviamente, porque nada sale sin sacrificio. Entonces yo lo quiero instar para que apoyen esta idea de trabajar y hacer una forma de hacer cultura y para ya casi concluyendo el ciclo 2025, desearles que tengan un año muy próspero, el 2026, conjuntamente con ustedes y la productora. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, estamos con Guillermo Abrán, aquí en la Casa del Bicentenario. Bueno, Guillermo. Bueno, estamos nuevamente, ahí se repitió un pedacito la nota, pero bueno, lo escuchamos a Guillermo, ¿no? Toda la experiencia y toda la cuestión que hablaba del estudio. Bueno, y ya ahora van a escuchar, porque va a haber un anuncio seguramente, el tema de lo interesante que es filmar y de retomar estas actividades, ¿no? Acá tengo en la mano, en este momento, lo que es la resolución del Honorable Consejo Municipal de Villángela, que obviamente en su apartado, le voy a leer un poquito acá, lo tengo, a ver si ahí está, dice en sus considerando que fundamenta digamos, la declaración que desde su fundación Vicentín Film ha sido pionera en la creación de escenografías y efectos visuales, generando empleo y contribuyendo al desarrollo artístico local. Los estudios Vicentín Films Argentina, ubicado en Alberdi 150, han sido fundamentales en la producción de importantes obras cinematográficas y televisivas de alcance nacional, destacándose por el uso de la tecnología de vanguardia y efectos especiales. Mirá vos. Que eso se veía en un avance inclusive que se pasaba, que ahora lo vamos a pasar en un ratito, después de que le cuente esto. Que en estos estudios se han filmado producciones de renombre como La Viruela, propiamente dicha, que acabamos de ver un avance, Los Huéspedes, Facón de Oro,
El barro del hornero y Donde moran los héroes, también el corto Héroes, y S42, entre otras películas. S42 es la que se está filmando, ¿no? Y también la de fase 1, ¿no? Entre otras. A pesar de los cambios en la industria, los estudios siguen operando en su ubicación original y se han adaptado para transmisiones en vivo por streaming, la cual estoy haciendo en este momento. Ha utilizado locaciones exteriores, especialmente en el sur de la ciudad, para rodar escenas espectaculares, consolidándose como líder en efectos visuales y en la producción de contenido visual de alta calidad. La evolución tecnológica de los estudios ha sido ejemplar, pasando de la definición estándar a la alta definición y luego al 360 y el 4K, que ya se incorporó, también el 3D, manteniéndolo a la vanguardia de la industria cinematográfica. Han producido documentales de gran relevancia cultural, histórica y social, como el documental sobre la pandemia en realidad virtual y el material de historia sobre la chaqueña y el cuentista Luis Landricina. El señor Luigi Vicentín, o sea, mi persona, ha sido un referente clave, ¿no?, para que Vicentín Film llegue a este aniversario con más de 20 años dedicado a la producción de promoción del cine, tanto a nivel local como nacional, contribuyendo, y provincial obviamente, contribuyendo significativamente al desarrollo cultural de Villa Ángela, la destacada trayectoria del cineasta y en el arte audiovisual y su constante aporte a la cultura de Villa Ángela a través de la organización del Festival de Cine Húngaro, del Festival de Cine di Campi, su dedicación a la proyección de películas que enaltecen la historia y el arte cinematográfico. Ha sido fundamental en este proceso. La labor continua de Vicentín Films en la industria audiovisual, su contribución al desarrollo cultural local y a su consolidación como referente en el sector cinematográfico en el Nordeste. Han sido clave en la creación de películas, documentales y programas de televisión, como he dicho recién, valiosos en el aporte de innovación tecnológica del cine, que dicho expediente fue puesto en consideración de los concejales y votado por unanimidad en la sesión ordinaria el 26 de noviembre de 2025, hacer llegar, ¿no?, resolvió el Consejo, por supuesto, hacer llegar la más cálida y sincera felicitación a la productora Vicentín Film Argentina por su 20 aniversario y a todo su personal artístico, reconociendo la valiosa contribución al desarrollo cultural y artístico de Villa Ángela. Un reconocimiento especial, bueno, a quien les habla y fundador de Vicentín Film por su dedicación al cine y herramienta educativa cultural de nuestra ciudad. Otorgar eso e invitar a la comunidad a continuar apoyando las iniciativas artísticas locales y reconociendo el impacto positivo del esfuerzo y el crecimiento cultural de nuestra ciudad. La registro, bueno, informar a todas las áreas de este reconocimiento, aquí lo pueden ver, y que también lo tienen ahora por primera vez todos los actores y técnicos de la productora que se le van a ir entregando. Así que eso es lo más contento que me pone, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces ahora este pequeño corto institucional de 3 minutos más o menos, de la historia de cómo se inició los estudios y cómo se filma una película aquí en Villa Ángela, en los estudios Vicentín Film Argentina. Vemos el pequeño corte. Hace 20 años comenzaba un sueño en pleno monte chaqueño, en donde el cine es el protagonista principal de esta historia. En el año 2005, un impulsor del cine en la localidad de Villa Ángela instaló la primera productora de la región con estudio de filmación propios, los cuales fueron instalados sobre la avenida Alberdi a la altura 150. Uno de los desarrollos más prolongados y que sobreviven en la actualidad es el de los efectos visuales, los cuales comenzaron a hacerse en el estudio desde su fundación. Con el advenimiento de las incipientes nuevas tecnologías, se incorporaron nuevos equipos y cámaras, pasando desde la estándar definición a la alta definición, y desde el formato académico al 350 grados en 4K. Los documentales también son otro tipo de contenidos que Vicentín Films produce, el último sobre la pandemia,
y en realidad virtual, pero también se produjo material visual histórico sobre la chaqueña, sobre la usina local y sobre el reconocido cuentista villangelense Luis Landricina. El Festival de Cine di Campli, también instaurado por un grupo amigo de la productora de cine y la Sala República, en 2022 como una herramienta para que las personas vuelvan al cine, después del trágico suceso que fue la pandemia del año 2021. El mismo sigue a paso firme el cometido de sumar público y mostrar las grandes obras del cine de todos los tiempos. Sin lugar a dudas, el sueño de hacer y tener cine en Villa Ángela sigue firme por la voluntad y amor de las personas que lo componen. En cada toma o en cada escena de cada filme se puede palpar el indiscutible sacrificio por el séptimo arte de actores y técnicos de los estudios Vicentín Films, la fábrica de sueños, que logró hacernos protagonistas de nuestras propias historias y de nuestro propio destino. Vicentín Films Argentina, 20 aniversario. En las llanuras del Chaco, el hombre vive libremente, en armonía con la naturaleza, seguro de sí mismo. Padecen una epidemia o algo así, no lejos de acá. Ojalá se mueran todos, y principalmente ese Lucas. Ese es un malevo. Hasta que otros hombres, pecados por la ambición, están dispuestos a todo, hasta el genocidio, basados en hechos reales. Che, ¿te enteraste que viene Elisa? Sí, algo escuché. Te morís por verla, ¿eh? Se te nota la lengua. Gracias, gobernador. Usted parece una persona leal. Dejaremos todo en manos de Capitán Krismayer. ¡Ja! Guillermo Krismayer, capitán del Ejército del Territorio Nacional del Chaco Austral. Este es un día importante para este gran territorio. Que la República sienta orgullo de su ejército por cumplir con su deber. Con actores de primera, que harán que las llanuras del Chaco no sean las mismas. La viruela, próximamente. En las llanuras del Chaco, el hombre vive libremente, en armonía con la naturaleza, seguro de sí mismo. Padecen una epidemia o algo así, no lejos de acá. Ojalá se mueran todos, y principalmente ese Lucas. Ese. Bien, ahí estábamos viendo entonces repetimos igual de todas maneras para que la gente lo pueda ver, el resumen de lo que fue la productora de cine, lo que es, mejor dicho, cómo se trabaja, y también un pedacito del avance
de la viruela, que es el resultado de eso. Bueno, había otras películas también ahí en donde se podía ver cómo se trabajaba los efectos especiales y toda esa cuestión, como decía en la ordenanza, ¿no? O sea que más o menos está relacionado la declaración con respecto a lo que se puede ver y se puede escuchar también en la voz esta que esa voz inclusive ya son voces con inteligencia artificial. O sea, imagínese cómo ha cambiado, avanzado la tecnología, ¿no? Bueno, todo es así, pero el alma de lo que se produce sigue siendo humana, ¿eh? Eso también da el último puntapié ahí para que las cosas no sean tan tecnificables, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la primera parte que tiene que ver con la entrega de los distinciones 2026, que como ya conté hoy, se hacen siempre aquí en la localidad de Villa Ángela y la hace el Consejo, obviamente, deliberante, y por supuesto, en este caso hubo como, creo que eran 7 o 6. Estaba también Abril López, el amigo Lucho Valdés, Abril Valdés, y también estuvo su papá, Lucho Valdés, ¿no? Que él nos ayudó con la grabación de la música, era todo un tema, ¿no? De la primera película La Viruela. Así que vemos entonces la primera parte. Buenos días. Por favor, si pueden acomodarse. ¿Hay algunas sillas ahí todavía? Bienvenidos a todos a este pequeño acto. Bienvenidos a todos y bueno, le damos gracias por la presencia, porque viniera este horario. Gracias a todos y le damos la bienvenida a los concejales, a Dolores García, a doctor Fernández y a la señora Alejandra Bolero. Bueno, ¿quiere decir alguna palabra? Bueno, muy buenos días. La verdad que acomodamos un poquito la agenda porque está terminando el año y estamos de acá para allá con reuniones y cosas que implican estar en el gobierno, digamos, acompañando al intendente. Estas son entregas de declaraciones que hacemos en el año, los concejales. Es para visibilizar el trabajo de algunas de las personas y de ustedes, a todas las personas que hacen a la cultura, al deporte, bueno, a la vida de la ciudad de Villa Ángela. Así que bienvenidos a todos y bueno, quiero transmitirle el orgullo de todo el Consejo por las actividades que realizan y también la del señor Intendente, por supuesto, el jefe comunal. Así que bueno, muchísimas gracias por la presencia. Bueno, voy a ser cortito. Buenos días a todos. Gracias por permitirme darle un abrazo en este día a todos ustedes, porque ustedes representan lo que es Villa Ángela. Ustedes son villaangelenses y pueden dar totalmente a la ciudad. Por lo tanto, muchas felicitaciones a cada uno de ustedes y a toda su familia. Y no quería dejar pasar por alto el cumpleaños de mi amigo Adrián Montes. todas las actividades culturales, sociales y religiosas que realiza la ciudad. Así que bueno, también de parte del intendente,
La destacada participación de los villangelenses Abril Valdés, Luis Lucho Valdés, Adrián Montes y Alejandro Ruiz Díaz, quienes han sido distinguidos con el Premio Dorado otorgado por la Fundación Zapucay. Y considerando que nuestra querida ciudad cuenta con un rico patrimonio cultural construido día a día con dedicación, entrega y profundo amor por el arte, proyectan así el nombre de nuestra ciudad más allá de las fronteras, demostrando que el talento, la perseverancia y el amor por la cultura son caminos seguros para construir identidad y abrir oportunidades para las nuevas generaciones. Que el Premio Dorado, instituido por la Fundación Zapucay y guiado por la mirada sensible y profesional del periodista Marcelo Lagraña, constituye uno de los reconocimientos más prestigiosos de la región, destinado a destacar a quienes contribuyen con su talento a la cultura y al espectáculo regional. En esta edición en particular, 4 villangelenses fueron distinguidos, honrando a toda nuestra ciudad con su presencia, su trabajo y su brillante trayectoria, siendo ellos Abril Valdés, cuya frescura, carisma y compromiso la llevaron a ser consagrada embajadora de los carnavales chaqueños 2025, convirtiéndose en un símbolo joven de alegría y la tradición carnavalesca. La comparsa hawaiana, que con esfuerzo colectivo, creatividad y pasión obtuvo importantes premios, ratificando su rol como uno de los emblemas más queridos de nuestra fiesta popular. Adrián Montes y su conjunto, quienes desde la música folclórica han sabido mantener viva la esencia del canto popular, siendo reconocidos como el mejor grupo folclórico y difusor de la música tradicional, llevando nuestras raíces a cada escenario. Luis Lucho Valdés y Alejandro Ruiz Díaz, valorados por su tarea permanente, su compromiso comunitario y su aporte cultural, siendo también distinguido en esta edición del Galardón. Que en razón por todo esto expuesto, el Ejecutivo Municipal expresa su acompañamiento, valora y felicita a quienes a través de su labor promueven el crecimiento cultural, artístico y social, reconociendo no solo el esfuerzo individual, sino también el espíritu colectivo de la ciudad que crece, se expresa y se fortalece a través del arte y correspondiendo el dictado del presente instrumento legal. Por ello, el Intendente Municipal de la ciudad de Villa Ángela resuelve, primero, reconocer y felicitar a Abril, a Lucho, a Adrián y a Alejandro Ruiz Díaz y comparsa hawaiana, y destacar el orgullo que representa para la comunidad de Villa Ángela. Vamos a ir por trisomía 21. Bueno, esta declaración, declarar de interés social el municipio municipal a la conferencia titulada Herramientas prácticas para el apoyo y el desarrollo del síndrome de Down, que se llevará a cabo el día 5 de diciembre en el Club Esportivo Español, a cargo del doctor Eduardo Moreno Vigot, referente del síndrome de Down, organizado por la Asociación Civil Trisomía 21. Llamamos a Filipov Brian.
Reconocemos y felicitamos a Brian, un joven quien hizo historia en el resultado goleador en el torneo argentino Novicio de Pato 2025, jugando para el equipo El Cencerro, disputado en el campo argentino de Pato en Campo de Mayo, Buenos Aires. Bienvenida, doctora, la concejal. Alberto Beto Carrizo. Beto Carrizo, pase por favor. Reconocemos y felicitamos el resultado de también a la gente, ahí sí pueden poner el graph abajo de su título, a la gente de control. Tenemos la gente de Papas Rock, que obviamente nos trajo, esta vez nos trajo un pancho que, si lo pueden observar, bueno, tiene obviamente las papas, todo, pero tiene aquí, podemos ver, tiene huevo frito. Yo le decía que no le creía mucho a la gente de Papas Rock, pero mire, este sería un pancho a caballo, vendría a ser, ¿no? Mire, ahí, no sé si la cámara lo puede tomar, a ver si podemos hacerle un plan. En la cámara 3, ahí lo podemos ver, tenemos un pancho, ¿se puede ver ahí o no? ¿Se observa o no? Ahí se ve bien, está el huevo frito en el medio, impresionante, ¿no? Bueno, ahí está entonces el famoso pancho a caballo, que yo medio que no creía que se hacía, lo hacían. No, perdona, control, no lo escucho bien. ¿Sí? Ah, bien. Me está diciendo cámara, bueno, vamos a poner las papas fritas acá, que estos son muy ricas, papas pie, que le dicen, ¿no? Caseras ahí de Papas Rock, que pueden encontrarlo acá en el predio Centenario. Está los fines de semana, sobre todo, brindando un servicio de catering en su food truck. También va a estar, creo que en la fiesta que se hace de Pico Fran, ahora el fin de semana. Así que, bueno, la gente de Papas Rock con todos sus productos gastronómicos. También tienen lo que son una variedad de hamburguesa, también lomito, y por supuesto panchos de este tipo, como el tipo americano de la otra vez, y acá el que acabamos de presentar, el pancho a caballo, con huevo frito. Bastante bien cargadito para comer y disfrutar los fines de semana en Villa Ángela. Bueno, ahora con esta presentación nos vamos, por supuesto, a seguir viendo lo que estábamos viendo recién, que también hubo un lunch ahí en la Casa del Bicentenario, muy rico, muy lindo. Agradecemos mucho a la gente de la Casa de la Cultura, a la Secretaria de Cultura, Alejandra Buller, que nos recibió muy amablemente ahí en el hall de la Casa del Bicentenario, y también, por supuesto, al Consejo Municipal de Villa Ángela, a Loli García, a todo su equipo, ¿no?, que hizo posible esto. Vemos la segunda parte de la entrega de los Distinciones 2025. Alberto Carrizo, que recibió el Premio Dorado a la Comunicación en el Arte. Destacamos el esfuerzo y la dedicación de este ciudadano villangelense que sirve de ejemplo para los demás jóvenes. Sociedad húngara. Saludamos y felicitamos a los integrantes de la sociedad húngara al cumplirse un año más de su fundación. Invitamos a la sociedad húngara a continuar con su trabajo e invirtiendo el crecimiento a la comunidad. Escuela José Manuel Estrada. Reconocemos y felicitamos
Formando Emprendedores 2025. Madí Uruzubieta Morán, Santino Ferrero, Jerónimo Crepotich y Agustín Sandoval, estudiantes de la Escuela José Manuel Estrada y de nuestra ciudad, por su destacada participación y consagración como campeones nacionales de la competencia realizada en la provincia de San Luis. Reconocemos a la institución educativa y sus docentes y demás compañeros en el apoyo incondicional brindando a los alumnos principalmente, quienes representaron dignamente a nuestra ciudad y a su comunidad educativa. Un aplauso, por favor. La productora Vicentín Film. Hacemos llegar la más cálida y sincera felicitaciones a la productora Vicentín Film por sus 20 aniversario, reconociendo su valiosa contribución al desarrollo cultural y artístico de Villa Ángela. Otorgamos un reconocimiento especial a Luigi Vicentín y sus colaboradores, sus actores, cineasta y fundador de Vicentín Films, por su dedicación al cine como herramienta educativa, cultural en nuestra ciudad. Un aplauso, por favor. Luigi, una palabra, por favor. Bueno, 3 horas de discurso. No, espero que sea corto. Buenos días a todos, gracias por venir. Principalmente porque yo sé que es una hora complicada y bueno, todos tenemos compromisos, así que el día de semana, pero como dijo Loli, cierre de año, espero que todos estén con muchas actividades. Bueno, para mí es un logro enorme, un poco emocionante por estar toda mi gente acá. Son muchos años, 20 años. Yo cuando terminé la facultad, hace tanto tiempo ya, no era este mi destino. Tenía una beca en España y elegí Villa Ángela. Así que, y no me arrepiento, no me arrepiento porque me dio un sueño. Y bueno, pude no solamente instalar la productora de cine, tener el cine acá en Villa Ángela, volver con el cine, porque yo me crié, mi infancia fue prácticamente sin ese arte, digamos, ¿no? Y bueno, pasamos. Cuando yo vine acá, para que ustedes tengan una idea, el predio todavía no existía, así que imagínense, Villa Ángela creció mucho y yo con mi equipo crecí con ella. Guillermo Abraham, un aplauso grande para un gran actor que tiene nuestro Chaco, no solamente nuestro Villa Ángela, y que bueno, este reconocimiento no solamente es para mí obviamente, sino para todos ellos que me siguieron ocurrencia o locura que por ahí tenían con filmar películas acá en el medio del monte, con el amigo Valdés, hicimos los primeros temas de aquella primera película que se llamó, no me quiero olvidar, La Viruela, y que capaz en un tiempito vamos a ver un avance, y que justamente tiene que ver con nuestro territorio. Ah, lo estamos viendo, dice, lo estamos viendo ahí atrás, mirá. Bueno, éramos todos más jóvenes. Ahí está Guillermo, mira, no te veas, Guillermo. Porque, no. Una actuación, bueno, la historia obviamente de La Viruela trata sobre un tema que en esa época se empezaba a hablar, hoy es muy común también escucharlo, sobre el derrotero que sufrieron nuestros pueblos originarios. No me quiero olvidar, y ahora hago este compromiso para ir cerrando mi pequeño discurso, una promesa que le hice al señor intendente, que ya me entregó la resolución y me declaró héroe del cine, así que imagínense, ya con esa responsabilidad no sé cómo voy a hacer, me comprometí con él de empezar a filmar nuevamente 2 películas que habían quedado suspendidas. Una de ellas es La San Juan, que vamos a empezar Dios mediante los primeros días de enero a filmar. Así que es la mejor noticia que le puedo dar. Y bueno, muchísimas gracias y gracias a los actores, los técnicos y al pueblo de Villa Ángela que nunca me tratado. Muchas gracias. Ahí al cine, no se olviden.
Bueno, vamos a llamar por último a comparsas hawaianas. Reconocer y felicitar públicamente a los artistas de Agrupación de Villa Ángela por los premios obtenidos en la edición 25 del Premio Dorado. Comparsa hawaiana liderada por Abril y Lucho Valdés. Fue premiada por su destacada actuación en la Carnavales 2025, celebrando la excelencia de su desempeño. Abril Valdés recibió un doble reconocimiento, siendo además nombrada embajadora del Carnaval chaqueño, un título que reafirma su liderazgo y carisma en la fiesta popular. Además, Adrián Montes y su conjunto, junto a Alejandro Ruiz, fueron galardonados como mejor grupo folclórico y difusor de la música popular, destacándose como contribución al folclore y la difusión de los ritmos tradicionales. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Bueno, muchas gracias por la presencia. Les invitamos a una picadita, algo para que charlemos un poquito fuera del acto. Así que bueno, muchísimas gracias por venir a todos. Bien, bueno, estamos aquí nuevamente en el piso. Bueno, veíamos ahí la entrega y ahí, como verán, se puede apreciar muy bien lo que le decía de el Pancho a caballo, ¿eh? Ahí no sé si se puede ver bien el operador, lo que es este detalle, ¿no? Ahí. ¿Se ve bien o no? Ahí se puede ver bien, ¿eh? Inclino un poquito el plato, ahí está, ¿eh? Lo que es el arte culinario. Bueno. Así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Va, la segunda parte, porque la primera parte salió dos, pero salió la segunda, en esta segunda parte, bueno, la parte gastronómica también, presentamos, y por supuesto presentamos los distinguidos 2026, como verán, que fue hoy al mediodía, la Casa de la Cultura. Bueno, ya obviamente se pudo ver todos los detalles, digamos, de esa gala, una gala de mediodía, pero bueno, ¿no? Y en donde, bueno, muy contento por lo que a mí me tocó representar, y también por supuesto que todos los actores y técnicos han recibido también lo que se merece, ¿no? Y bueno, encantados a ellos, ¿no? Fernando Almirón, Leandro Suter, también José González, Osvaldo Pérez y otros tantos, ¿no? Hugo Arévalo, ¿no? Bueno, todo gente que trabajó, pero que también formó parte de nuestra industria, ¿no? Bueno, gracias. Nos reencontramos seguramente en otra emisión de aquí de Luis, puesto por Vice News. Le agradecemos. ¿La viruela? No. La viruela, entonces, música acá y el Pancho acá que sale también de paso. Estamos, da la redundancia. Nos vemos. Porque escuche el sábado, el lunes feriado, así que seguramente ya nos veremos por el martes, por ahí, aquí en otra emisión de nuestro programa. También en nuestro canal, porque es más especiales, ¿no? Con respecto al Bastión de la Cultura, respecto al básquet y otras actividades que sucedieron en Villa Ángela en otras épocas, se repetirán aquí nuevamente en el canal. Como dice una vieja conductora, el público se renueva. Nos vemos. Póngale me gusta, suscríbase al canal y que tenga un excelente fin de semana. Es un malevo. Hasta que otros hombres, pecados por la ambición, están dispuestos a todo, hasta el genocidio. Basados en hechos reales. ¿Ya te enteraste que viene Elisa? Sí, algo escuché. Te morí por verla, se te nota la lengua. Gracias, gobernador. Usted parece una persona leal.
dejaremos todo en manos de Capitán Krismayer. ¡Ja! Guillermo Krismayer, capitán del Ejército del Territorio Nacional del Chaco Austral. Este es un día importante para este gran territorio. Que la República sienta orgullo de su ejército por cumplir con su deber. Con actores de primera que harán que las llanuras del Chaco no sean las mismas. Por Elisa. La viruela, próximamente.